mostrarte lo más seguro y no asustado posible. Porque si vos te sentís asustado, se lo transmitís al paciente. Por eso en las clases tratamos de hablar de lo que puede suceder en una consulta. Ustedes tienen que estar avisados de que estas cosas pasan y al paciente le tenés que demostrar tranquilidad ante la situación y explicarle que, bueno, en principio tratar de que esto no te pase, porque ya están avisados de eso. Paciente A es un paciente excelente porque te va enseñando y te va hablando de su cuerpo. Pero también paciente A es peligroso porque es tan sensible que te puedes equivocar con más facilidad. El paciente 0, si te pasas, quizás no tenga, por lo menos, síntomas muy llamativos. Cuando pasa eso, lo citás, la persona te va a llamar y te dice, mira, me puso la cara colorada, me salió un grano así, tengo diarrea, bueno, venite enseguida. Lo citás, sacás todos los imanes y evaluás, según cómo esté la piel, según cómo se ha sentido, si bajas la dosis, si lo dejas descansar 48 horas sin imanes y le das TGV únicamente para que siga, y luego lo vuelves a aplicar. Profe, ¿puedo contar una experiencia porque traje algo para mostrar? Bueno. El 16 de febrero yo atiendo a un hombre de 66 años que llega al spa a hacerse masaje, justo combina todo lo que usted hablaba, por eso esperé que terminara. Que le hiciera masaje en rodilla y que le hiciera masaje en codo porque sentía dolor. Él había ido a consultar con la doctora general que lo atiende en el hospital, que es directora general y es la directora del hospital. Entonces yo le hice el tratamiento general básico, si me permitía que yo le hiciera un tratamiento general de los imanes, que era lo que yo había aprendido el año pasado con Moni, y me guardaba para el curso, para hacerle algo con el curso. Entonces él probó todo, fue a la kinesióloga, había ido al traumatólogo, fue de la doctora y le contó que yo le había hecho un tratamiento general básico con imanes. Entonces ella le preguntó qué era lo que yo le había hecho. O casualidad que la doctora es ginecóloga y médica general y toma una clase de pilates conmigo. La otra paciente que yo la trataba del estrés, que le hacía tratamiento general del estrés, le hago cambiar los imanes a ella y le doy el agua, me lleva la botellita de agua para dárselo y ella pregunta, yo sin saber que era paciente, claro. Entonces me pregunta, dice, ¿me podés explicar qué le hiciste? Yo con lo poco que sabía, le expliqué. Entonces me dijo, bueno, dice, yo lo mandé a hacer un estudio, le digo, pero él no vino más. Le digo, él se sintió bien y después se había hecho acupuntura, se había hecho un montón de cosas y no volvió más. Y ahora ella me manda el estudio del 23 de marzo para que yo lo presentara como un caso, si lo necesitaba, porque ella había visto la gran diferencia en el mes que yo lo había tenido a él con el masaje y el tratamiento general de mano y de pies que yo le había hecho. Buenísimo. Y acá habla todo, por eso quería compartirlo con vos y con mis compañeros del tratamiento del problema hormonal, porque acá muestra, porque ella le mandó a hacer un centellograma, donde tienen todas las articulaciones un puntito negro, o sea que tiene atacada todas las articulaciones. Entonces, digo, bien, bueno, eso es muy bueno para vos para presentar casos. Claro. Ya tenés un caso resuelto, aunque no tenías muchas herramientas, pero igualmente con esas herramientas generales que son los TGV, pudiste ayudar mucho a esa persona. Ahora, con estos conceptos que estamos viendo, como que te cierra más lo que pasó. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte. Muy bien, muy bien. Cada uno de ustedes, yo no voy a dar nombres, tienen casos guardaditos que son muy interesantes. Así que bueno, pero sé que les van a servir como carpeta porque han hecho experiencia. A mí digamos, cuando ustedes tienen que presentar los 6 casos para después recibir el certificado, aunque el caso sea anterior en el tiempo, no importa, es válido. Lo que tiene que estar es muy bien redactado y documentado lo más posible. O sea, por ejemplo, un estudio como ese que tenés, una foto, o sea, distintos materiales. Porque es lo que le refuerza lo testimonial. Nosotros podemos relatar un caso con mucho detalle, pero lo testimonial es, bueno, hay un análisis antes, uno después, o hay una historia clínica redactada por el médico, son datos que aportan. Creo que todos sabían que a fin de año vamos a hacer nuestros parciales durante el año. O sea, en el cuarto módulo, después del cuarto módulo tenemos un parcial que se los mandamos online. En el octavo módulo otro parcial, luego tienen el final después del último bimestre y luego para obtener el certificado, o antes lo pueden presentar, si presentaron los 6 casos, y va a coincidir la entrega del certificado después del examen. Pero bueno, si no presentaron los casos,
se les retiene el certificado hasta que presenten los casos. Es una... Graciela, una pregunta, por favor, Sí. para terminar con este caso. Sí. Después de la camilla, esos Sí. 6 días de lentejas, Sí. con un día de descanso, O de después... de lenteja O taiki. O de taiki. Sí, de acuerdo, saliendo de... Sí. Está claro las precauciones que tenemos Sí. que tener, empezar de a poco. Esos días de lenteja y después descanso de un día, ¿se vuelve 6 días de Sí, lenteja y un día de mientras sea descanso? necesario, sí. Sí, o sea, el alta en muchos pacientes es un alta progresiva. En otros puede ser que no, cuando es algo agudo, por ejemplo. Sí. Una persona tuvo un traumatismo, tuvo un accidente. Eso se considera un agudo. Generalmente le ponen los imanes, a lo mejor en 6 días ya está, no necesita más. Pero las enfermedades crónicas, con 6 días no va a alcanzar, porque tienen un proceso que seguramente viene de años. Entonces hay primero que tratar el tejido y luego además la memoria que está en los líquidos corporales. Así que todo siempre va a ser tratamiento eléctrico, lo que nosotros estamos haciendo, y creo que en experiencia que ustedes van a ir viendo les va a quedar cada vez más claro, siempre estamos tratando la red eléctrica del cuerpo. Lo que se enferma es eso. Si la red eléctrica no funciona, nos lleva información, que es el nervio, nos lleva sangre, o sea, no pasa ni el camión del proveedor de comida ni el camión del quitador de basura. O sea, no pasa ninguno de los dos si está cortado el nervio. Y cortado no significa seccionado, es obstruido el paso. Muy bien, entonces vamos a abordar ahora el tema de la terapia del dolor, que entra dentro de esta unidad como parte de lo que es la unidad de artrosis. De artrosis y artritis, que son ambas enfermedades donde el dolor es el motivo de consulta. Nosotros tratamos el dolor para que tenga mayor confort, mejor calidad de vida, y tratamos la causa del dolor, que es, en el caso de la artrosis, regenerar tejido, en el caso de la artritis, limpiar el organismo y detectar las causas profundas del metabolismo que se ha generalmente, desde ya, en ambos casos vamos a encontrar también el tinte emocional de ese problema. Algunos son puntuales, como decíamos, por ejemplo, una situación familiar, y otros son antiguos. Hay personas que desarrollan una artritis 20 años después de haber tenido un accidente familiar, una pérdida de un familiar, y quedó sin resolver ese tema y aparece después una artritis, o una artrosis también. Bien, el sistema límbico forma parte de las redes neuronales, activa todo lo que es las citoquinas que están asociadas a la terapia del dolor, o sea, para poder bajar los dolores, y también al humor. La serotonina, que es, digamos, el gran ayudador de los estados humorales, y la dopamina, que es el gran ayudador del movimiento, de los cuales son neuroquímicos que fabrica el cuerpo, que para que lo fabrique, por supuesto, el cuerpo y la mente tienen que estar en equilibrio, y el estado mental más importante para poder ayudar al sistema límbico es la buena autoestima. Y el buen pensamiento, el pensamiento positivo, la actitud mental positiva. El equilibrio de los alimentos, nunca nos cansamos de decirlo, que el equilibrio de los alimentos contribuye a que la salud general sea buena. Tiene mucho mejor pronóstico para un tratamiento de un dolor, del índole que sea, aquella persona que cambia su alimentación. Cambiar la alimentación no siempre quiere decir convertirse en vegetariano o convertirse en macrobiótico. O sea, la elección alimentaria tiene que ver con la filosofía y la creencia de cada cual, pero alimentos sanos hay también entre los alimentos proteicos. O sea, esto de tenerle miedo a determinados alimentos por las famosas modas no sirve. Cada uno tiene que encontrar su dieta a medida, de acuerdo a sus gustos, sus preferencias y su filosofía. Yo suelo hablarles, así como les hablo de la conductibilidad según el grupo sanguíneo, les cuento que una de las metodologías para alimentarse correctamente es seguir al pie de la letra la alimentación según el grupo sanguíneo. Esto pueden encontrar mucha novedad de esto, mucho escrito en libros y en la internet también, la alimentación según el grupo sanguíneo. Tiene que ver con la historia genotípica de las personas, ¿no? O sea, tiene que ver con la historia de la humanidad y tiene que ver con que cada uno de nosotros viene de troncos familiares, muchas veces enlazados,
donde el grupo que hemos heredado determina cómo se agrupan nuestras moléculas, cómo conducimos eléctricamente y qué alimentos nos vienen. No es tema de este año ver la electricidad de los alimentos, eso se ve recién en el nivel consultor, pero hay una alimentación también de combinaciones de equilibrio negativo, positivo y neutro según el alimento. Hay alimentos que son electronegativos, otros son electropositivos y otros son neutros. Pero de eso no vamos a ahondar en este momento. Lo que nos interesa ahora, y que yo los invito a estudiar o a leer, al que le guste, es qué pasa con los grupos sanguíneos y lo que comemos. Si empiezan a leer eso, se van a encontrar con que algunos de los alimentos, o quizás muchos de los alimentos que ustedes están tomando, no son buenos para su genotipo. El genotipo lo tenemos todos, cada uno tiene el suyo, tenemos por supuesto mezcla, pero tenemos dominancias. O sea, la alimentación, según el grupo sanguíneo, es una de las que yo recomiendo. Entonces, no es que todos nos hacemos vegetarianos y se nos va a hacer resolver los problemas articulares. No. Pero si nosotros cambiamos la alimentación por una alimentación adecuada eléctricamente para nosotros, sí se nos van a resolver los problemas articulares. O sea, la mayoría de los problemas articulares son enfermedades inflamatorias, desde ya la artritis, pero no es la única, la fibromialgia es otra, que también se la considera dentro del terreno artrítico sin serlo, pero es tratada así por los reumatólogos. De todas maneras, el cambio en la alimentación va a dar un cambio en la sangre y un cambio, por supuesto, en la vida del intestino, que va a alojar otro tipo de bacterias saludables. Vamos a ver una más. Bueno, este es un conocido de ustedes, creo que ya es casi enemigo, porque va a solucionarle muchísimos problemas en todo tipo de patologías. Con el Geoma 440 se puede aplicar en todos los pacientes. La diferencia va a ser el tiempo, el timing. En un niño va a ser 3-4 minutos, en un adulto va a ser de 5 para adelante, si es un hipertenso entre 5 y 8, no pasamos de ahí. Si es un normotenso 10-15, si es hipotenso 20, tranquilamente, porque lo que va a determinar el tiempo está asociado, por un lado, a la conductibilidad de esa persona, grupo A, grupo B, grupo O, y a la edad, por supuesto, a la densidad corporal también, ¿no? Una persona muy delgadita no la vamos a dejar al mismo tiempo que una persona más corpulenta. Sabemos que hay dos formas de aplicar el 440, y si no lo sabíamos se los digo hoy, que puede ser empezando con el polo norte en la cervical 1 o empezando el polo norte en la cervical 7. El que más usamos es el polo norte en la cervical 7. Ese es el que más usamos. Pero también se puede usar en la cervical 1 dependiendo de la historia clínica. Si yo he hecho una anamnesis en la cual tenemos una persona con una rectificación cervical muy importante, fuente de sus otros problemas, que generalmente las rectificaciones cervicales suelen ser la fuente de migrañas, de problemas digestivos, de desmayos, de mareos, de problemas de audición, problemas de visión, problemas de mal carácter. Es enorme la cantidad de cosas que se pueden producir por rectificación cervical. Entonces esa persona se va a venir muy interesante, va a ser un Geoma 440 empezando con la C1 y llegando hasta donde se llegue. No lo vamos a modificar. Un geoma es inmodificable. Siempre va a ser como se fue planteado por protocolo. Bueno, vamos a ir a una más. Bueno, acá lo tenemos, viejo conocido de ustedes, le llamamos el maestro mayor, entre otros nombres que le damos, pero bueno, el maestro mayor es el que más frecuentemente le damos. Esto de la persona transparente, acostada sobre los imanes, que es el técnico que ya lo han visto. Empezamos siempre con polo norte, terminamos con polo sur. Se aplica únicamente en consultorio y no tiene contrapartida ambulatoria, o sea que no mandamos al paciente a casa ni con taiki ni con nada pegado así. Esto es para el consultorio y tampoco es para darle al paciente, es para reservarlo, que el profesional lo haga, contrastando con todo lo que la persona pueda hacer. Espectacular en la fibromialgia. Si el paciente está recién al principio del tratamiento, como está con mucho dolor, no ponemos el imán suelto, digamos, le ponemos encima un acolchadito, una sabanita, algo para que no tenga que recostarse sobre la superficie dura de los imanes. Le vamos a poner una especie de colchón, ¿no? Una cosa muy delgada, por supuesto, pero de manera que ese cuerpo, que le duele todo, como está pasando en la fibromialgia, no tenga contacto con la superficie dura del imán.
En los dolores de espalda espectaculares, las escoliosis corrigen muchas veces las curvas si no son demasiado graves, y si fueran graves, ayuda a corregirlas. Por supuesto que vamos a adicionar algunas cosas más. Vamos a ir a una más. Este entonces es nuestro tratamiento preferido para el dolor. Tegoma 440 vertical. Por favor, ¿cuántos días hay que dejar pasar entre una aplicación y otra? Yo sugiero una vez a la semana el Tegoma 440. Ahora, si tenemos un paciente con una artritis en pleno ataque o con una reumatoidea en estado de deformidad que recién empezó el tratamiento, podemos hacerlo 2 veces por semana. Hasta 3, diría, si es que el paciente está dispuesto y ustedes están dispuestos a pactar. Pero siempre es en consultorio. Los precios y los tiempos. En consultorio, hay que aclarar, repetir. Hasta 3 veces por semana un paciente que recién empieza y está con terribles dolores. Muchos pacientes vienen a vernos y están tomando pregabalina, porque es una medicación de terror. O están tomando morfina por sus dolores. Nosotros lo que queremos es que dejen todo eso. Entonces, no ahorramos en terapia. ¿no? Yo digo pactar, porque a veces el paciente no te quiere pagar, no sé, 200 pesos que le cobre, 250 que le cobre la sesión, 3 veces por semana no quiere venir. Ustedes verán. ¿Qué te digo? ¿Que vas dejando de golpe o vas dejando No, nunca de golpe. A medida que el paciente se va sintiendo mejor, tiene que consultar con quien le recetó, porque si no ahí nosotros tenemos un problema, y aparte de que no es ético, ¿no? Si el paciente empieza, como la mayoría de los pacientes y algunos médicos conscientes, están de acuerdo en que la persona deje la medicación, pero para eso tiene que sacarse el dolor de encima, entonces se va consultando de acuerdo. Respetamos al otro profesional, respetamos su lugar y respetamos el nuestro también, porque será respetado en la medida que respetes. Graciela, una polineuritis. Sí, una polineuritis en un paciente con problemas de glucosa. No, tuvo polineuritis en miembros inferiores y ahora hizo... ¿Pero cuál es la causa de esta polineuritis? No, están averiguando. Muchas veces es un desequilibrio. Lo que sí, no pudieron relacionarlo, pero 6 meses después hizo un coágulo en el pulmón por problemas de riñón, porque los glomérulos estaban afectados. ¿Y la presión arterial está elevada? Sí, toma 9 pastillas. Y el edema en los miembros inferiores ya se levanta con edema. ¿No está funcionando el riñón? No. Es probable que haya tenido en algún momento un desequilibrio de la glucosa importante o que lo tenga cada tanto. Y habría que conocer los valores de la hemoglobina glicosilada para ver a lo largo del tiempo cómo fue eso. Es raro que no los tenga, pero bueno, puede suceder. Hay gente que nunca se trató de nada y cuando ya está en el incendio empieza a pedir ayuda. Pero bueno, ahí con el 440 espectacular, 2 o 3 veces por semana, tiempo corto por su calidad de hipertenso. Trabajo renal nosotros no hemos aprendido todavía como para que te dé un protocolo, pero bueno, podés aplicar también 220 lumbar, que va a ayudar también. Sí aplico Teiki en retromalleolar porque los edemas en miembros inferiores es importante. Ese edema se va a ir cuando el riñón empiece a funcionar correctamente, con lo cual hay que tratar las vértebras correspondientes al riñón. Tiene un tratamiento de 6 meses con corticoides. Otro motivo para que retenga líquido. Sí. Como mínimo, le dije. Claro. Estamos, en este caso nosotros, con una terapia natural, trabajando sobre la patología y sobre la medicación, porque la patología más medicación es una bomba de tiempo. Es distinto a un paciente que... Y después, ¿la alimentación la cambió? No. Dato no menor. Son pacientes que tienen que cambiar muchísimo la alimentación. No solamente no consumir. El único, claro, lo único que le Claro, bajaron fue el sodio, sodio, nada más. Le sacan la causa eficiente, pero no la causa real. Claro. Generalmente está más asociada a un desequilibrio funcional hepático. Hay que mirar muchas cosas. Pero siempre el Tegoma 440 te va a servir, bien, 220 lumbar. Okay. Vamos a ir, entonces, bueno, ya ustedes conocen el Tegoma 220 dorsal, conocen el 220 lumbar, saben los tiempos, y ahí tenemos la imagen de ambos.
220 dorsal y 220 lumbar, que se pueden luego convertir en un 440 dorsal lumbar. Por lo tanto, acá tenemos en la zona escapular para tratamiento de contracturas típicas que hoy veíamos, el tema del trapecio, contracturas de hombro, región digestiva, la parte cardiorrespiratoria. Fíjense cuántas cosas cubre este geoma 220 dorsal. Y con el geoma 220 lumbar vamos a tener otros tratamientos, además de cistitis, sacroileitis, lumbociática, también problemas de miembros inferiores, varices, circulación deficiente, edema de los miembros inferiores, problemas de órganos genitales, problemas intestinales, o sea que es amplio porque son muchas raíces nerviosas las que va a entrar en contacto allí. En cuanto a lo que es dolor, desde ya toda la zona puntual donde se apoyan y a su vez las raíces nerviosas que corresponden. Por ejemplo, si una persona nos consulta porque tiene dolores en el pectoral, por ejemplo, muchas veces el dolor pectoral, más allá de que hay posibilidad de que haya una mala postura o haya un endurecimiento o haya una inflamación, el dolor pectoral suele surgir de los nervios intercostales de esta zona. Entonces aparece con dolor pectoral que además asusta, por supuesto, y hace crear películas innecesarias. Esto también ayuda para, por supuesto, los problemas del famoso dolor pectoral. ¿Estos sí pueden ser todos los días, una vez por día? No, siempre que pienses en geomas, pensá que es un tratamiento fuerte. Y en consultorio. Yo no sugiero hacerlo No se lo todos puedo los dar al días. paciente. Puede ser que haya un paciente en crisis. Si hay un paciente en crisis, lo que le vas a sugerir para todos los días siempre va a ser un geoma 110. Geoma 110 vertical y dentro de la variedad de geomas 110 horizontales, combinados también con posibles TGV. Recuerden que nuestro paciente se lleva 2 imanes de 55, con lo cual se puede construir su TGV superior, su TGV inferior, su geoma 110 vertical y variedades de geoma 110 horizontal. Muchas variedades. Y en la consulta, Y el de estrés. ¿Cómo? sumarás en la consulta, por supuesto, 220, 440, 330. En los 20 sí le podemos dejar ambulatorio de 440. Le puedes dejar, no, 440. Le puedes dejar aplicado en la zona donde va el 220 imanes de 15 o de 5 según tolerancia. El 330, que lo hemos nombrado como muy importante para el dolor porque abarca el dolor emocional más el dolor físico. El 330, por su equilibrio numérico, siendo el 33 elevado a la potencia máxima, es un número de relación con lo amoroso, con digamos, las partes amorosas de un ser y el dolor por lo amoroso. El dolor por lo amoroso no es siempre un fracaso sentimental de pareja. El dolor por lo amoroso es alguien que se ha sentido abandonado, sea cierto o no, porque cuando tenemos un diálogo con el paciente y después si hablamos con los padres, para decir, no, pero nosotros lo queríamos, nosotros lo que pasa es que el querer no siempre llega al recipiente del querer. O sea, muchos hijos se sintieron no amados, aunque los padres supuestamente los amaban. Alguna falla hubo en el cable de comunicación. La cuestión es que para el paciente, para nosotros la verdad es la del paciente. Por más que nos parezca que está exagerando, no importa. Ustedes toman siempre como verdad lo que dice el paciente. Porque a partir de ahí, es lo que siente. tal cual, a partir de ahí haces el proceso curativo, a partir de confiar en el paciente y a su vez desarrollar confianza en él, que confíe en vos, porque vos primero le diste tu confianza. Si yo estoy suspicaz, desconfiando si me mentirá o no, es mucho menos probable que se produzca un lazo de confianza. Es la aceptación del otro. Cuando la persona sabe que está exagerando o nos ha mandado una mentirilla y se produjo un lazo de confianza, en algún momento la mentira cae. Pero en principio, a priori, yo pienso que el otro está, digamos, manifestando su verdad desde ya, porque es como lo vivió. El motivo del dolor es lo que él sintió. Graciela, y ahí el dolor pectoral, si sufre del corazón como mi marido, no. Sí. No va. Si sufre del corazón y no tiene un marcapaso, no hay problema. No, tiene un stem. No hay problema. El problema es el marcapaso, es por la competencia entre un campo magnético fuerte y el campo magnético marcapaso. Es el único motivo para mantener. El stem no. Gracias.
Entonces, con un Geoma 330 tenemos tratamiento escapular y lumbar, no tan fuerte como el doble 220, y está asociado a todo lo que es emocional por el valor 33 De la numerología. elevado, que es también un número 6, que es el número correspondiente al planeta Venus, que es el planeta de lo amoroso, de nuestra propia amorosidad, ¿eh? O sea, el otro, la pareja, los padres, forman parte de un circuito, pero el amor siempre es un ida y vuelta conmigo mismo. Cuando yo amo al otro, me estoy amando. Si yo no puedo amarme, difícilmente pueda amar. Es un circuito. También es eléctrico, ¿no? Como los polos de los imanes. El corazón es el campo magnético más intenso que tenemos en el cuerpo. Mucho más intenso como campo magnético que el del Se me cerebro. cortó. Hasta hace no muchos años atrás se consideraba que el órgano eléctrico por excelencia era el cerebro. A medida que se fue estudiando lo que era el campo magnético del